¿Te has preguntado cómo un fugitivo sin rumbo, condenado a vivir en el desierto, llegó a convertirse en el líder que liberó a toda una nación? Todo comenzó en un momento aparentemente insignificante, en un lugar remoto, donde el destino de Moisés dio un giro inesperado. Tras huir de Egipto, dejando atrás su vida como príncipe y enfrentando la culpa por haber matado a un egipcio, Moisés llegó al árido y desolado desierto de Madián. Allí, perdido y sin rumbo, su vida parecía destinada a la soledad y el olvido. Pero Dios tenía otros planes. Fue en ese contexto, cuando Moisés, sediento y cansado, llegó a un pozo en medio del desierto, un lugar que cambiaría su vida para siempre. Mientras Moisés observaba, vio algo que no podía ignorar. Un grupo de pastores intentaba intimidar a unas mujeres que solo buscaban dar de beber a sus rebaños. Estas mujeres eran las hijas de Jetro, el sacerdote de Madián. Sin dudarlo, Moisés se levantó, enfrentó a los pastores y defendió a las mujeres. Este acto de valentía no solo las protegió, sino que dejó una impresión imborrable en ellas y en su familia. Entre esas mujeres estaba Séfora, quien más tarde se convertiría en su compañera y esposa. Este encuentro, aparentemente casual, marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Moisés. Una etapa en la que aprendería no solo a cuidar de rebaños, sino a liderar con humildad y valentía, preparando su corazón para la misión más grande de su vida. Pero, ¿quién era Séfora? ¿Qué papel jugó en esta transformación? Y, más importante, ¿qué lecciones podemos aprender de este encuentro que parece estar diseñado por la mano de Dios? Te aseguro que esta historia no es lo que esperas. Quédatelo para descubrir cómo una simple acción en un pozo del desierto cambió el curso de la historia bíblica para siempre. ¿Cuánto impacto puede tener una persona en la vida de alguien que está a punto de encontrar su propósito? En el caso de Moisés, Séfora no fue solo una esposa, sino una compañera clave que moldeó su camino hacia la grandeza. Pero, ¿quién era esta mujer que lo acompañó en los momentos más decisivos de su vida? ¿Quién era Séfora y qué la hacía especial? Séfora era hija de Jetro, el sacerdote de Madián, un hombre influyente en su comunidad. Esto significa que Séfora creció en un ambiente profundamente religioso, aunque con creencias distintas a las de los hebreos. Su origen madianita la posicionó como alguien que entendía la vida en el desierto, lo que la preparó para las pruebas que enfrentaría junto a Moisés. Pero Séfora no era solo la hija de un sacerdote ni una mujer acostumbrada a la dureza del desierto. Era fuerte, decidida y sabía actuar con rapidez en momentos cruciales. Esto la convierte en un personaje fascinante y esencial en la historia de Moisés. A pesar de su origen extranjero, su vida estaba entrelazada con el plan divino, demostrando que Dios puede usar a personas de cualquier cultura para cumplir sus propósitos. El tiempo que Moisés pasó en el desierto de Madián fue transformador. De príncipe fugitivo pasó a ser un humilde pastor. Durante este proceso, Séfora estuvo a su lado, ofreciéndole apoyo y estabilidad. En una tierra inhóspita y aislada, Séfora se convirtió en su refugio y en la base emocional que Moisés necesitaba. El desierto no solo moldeó a Moisés físicamente, también lo preparó espiritualmente para la misión de liberar al pueblo de Israel. Fue un tiempo de silencio y aprendizaje, donde Dios lo formó a través de las dificultades. Y en ese proceso, Séfora no fue un simple espectador. Su fortaleza y adaptación a las condiciones del desierto inspiraron a Moisés y lo ayudaron a desarrollar la paciencia y la fe necesarias para liderar en los desafíos que vendrían. La influencia cultural y espiritual de Séfora en la vida de Moisés. Séfora trajo algo más que compañía al matrimonio. Su herencia cultural y su crianza como hija de un sacerdote le dieron una perspectiva única que impactó profundamente a Moisés. Aunque sus tradiciones religiosas no eran exactamente las mismas, Séfora mostró una sensibilidad espiritual que no solo respetó las prácticas de Moisés, sino que también las complementó. Un ejemplo poderoso de su influencia espiritual es el momento en el que salva la vida de Moisés mediante un acto de circuncisión, cumpliendo con un mandamiento divino. Esta acción demuestra no solo su valentía, sino también su comprensión del pacto entre Dios y su pueblo. Séfora entendió la importancia de este ritual y no dudó en intervenir en un momento crítico. Su unión con Moisés simboliza cómo Dios a menudo une a personas de diferentes orígenes para cumplir planes mayores. Séfora, con su sabiduría y espiritualidad, jugó un papel crucial en el desarrollo de Moisés, mostrándonos que el apoyo de un compañero de vida puede ser esencial para alcanzar el propósito divino. Séfora fue mucho más que una figura secundaria en la vida de Moisés. Fue una mujer que enfrentó desafíos, adaptó su vida a una misión que trascendía su comprensión inicial y dejó una huella imborrable en la historia bíblica.
Su influencia no solo ayudó a Moisés a sobrevivir en el desierto, sino que también le dio la fuerza para liderar cuando llegara el momento. Una historia que nos recuerda que el propósito divino se construye muchas veces a través de las relaciones que elegimos y el valor que encontramos en el apoyo mutuo. Imagina este momento: Moisés, recién llamado por Dios para liberar a los israelitas, está en camino a Egipto acompañado por su esposa Séfora y sus hijos. Todo parece estar encaminado hacia la gran misión divina. Pero de repente, en un giro sorprendente, la Biblia nos dice que Dios intenta matarlo. Este episodio, uno de los más enigmáticos de las Escrituras, deja muchas preguntas. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué había hecho Moisés para merecer un castigo tan severo justo antes de iniciar su misión? ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? La Biblia no da una explicación directa, pero los detalles sugieren que Moisés había descuidado un mandamiento crucial: la circuncisión de su hijo. Este rito no era un simple acto ceremonial, sino un signo del pacto entre Dios y el pueblo de Israel, establecido desde los días de Abraham. Al omitir este acto, Moisés, el hombre elegido para liberar a Israel, había fallado en cumplir con una de las señales fundamentales de obediencia a Dios. Este momento nos muestra la seriedad con la que Dios toma su pacto. Moisés, quien debía ser un ejemplo para el pueblo, no podía comenzar su misión sin antes alinear su vida y su familia con los principios divinos. La acción decisiva de Séfora y su impacto en la misión divina de Moisés. En medio de esta crisis, fue Séfora quien actuó rápidamente. Tomó una piedra afilada, circuncidó a su hijo y tocó con el prepucio los pies de Moisés, diciendo: «Ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre». Su acción inmediata no solo detuvo el juicio de Dios, sino que también salvó la vida de su esposo. Este acto muestra a Séfora como una mujer con un profundo entendimiento espiritual. Aunque provenía de una cultura diferente, sabía lo que debía hacerse en ese momento crítico. Su valentía y disposición para tomar medidas drásticas resaltan su papel como compañera esencial en la misión de Moisés. Séfora no solo salvó a su esposo físicamente, sino que aseguró que él pudiera continuar con el llamado que Dios le había dado. Sin su intervención, la historia de Moisés podría haber terminado ahí, y el destino de Israel habría sido muy diferente. Este episodio es un recordatorio poderoso del papel vital que las mujeres desempeñan en las narrativas bíblicas. Aunque a menudo se las menciona brevemente, sus acciones tienen un impacto profundo y transformador. Séfora no fue simplemente una espectadora, fue una participante activa en el plan de Dios. Su acción demuestra que Dios utiliza a hombres y mujeres de manera igualitaria para cumplir sus propósitos. En momentos de crisis, su valentía y sensibilidad espiritual marcaron la diferencia. Este evento, aunque breve, destaca la importancia de estar espiritualmente alerta y dispuestos a actuar cuando las circunstancias lo demandan. La historia de Séfora y su intervención en este momento crítico nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, Dios puede usar a personas aparentemente secundarias para realizar grandes cosas. Nos desafía a estar preparados para actuar con fe y valentía cuando enfrentamos pruebas inesperadas, confiando en que nuestras acciones pueden tener un impacto eterno. Este episodio también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia obediencia a Dios. Moisés tuvo que alinear su vida con los principios divinos antes de liderar a otros, y nosotros debemos hacer lo mismo en nuestro caminar espiritual. ¿Estaríamos dispuestos a responder con la misma valentía y determinación que Séfora en un momento de prueba? La misión de Moisés estaba llena de desafíos no solo para él, sino también para su familia. Aunque Séfora había sido una compañera incondicional en los momentos más difíciles, hubo un momento en el que sus caminos tuvieron que separarse temporalmente. Pero, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué significado tuvo esta separación en la vida de Moisés y en su misión divina? ¿Por qué Séfora y sus hijos regresaron a Madián? Cuando Moisés se preparaba para enfrentarse al faraón en Egipto y liderar la liberación del pueblo de Israel, las condiciones eran extremadamente peligrosas. Las plagas, la tensión política y el enfrentamiento directo con el faraón representaban un riesgo enorme para todos los involucrados. Por esta razón, parece que Séfora y sus hijos regresaron a Madián, a la casa de Jetro, su padre. Este alejamiento no fue un acto de abandono, sino un sacrificio estratégico. Séfora, como madre, probablemente entendió que era mejor proteger a sus hijos en un entorno más seguro, lejos del conflicto que estaba a punto de desencadenarse en Egipto. Esta decisión, aunque difícil, refleja la profundidad de su amor y su capacidad de poner el bienestar de su familia primero. Después de la liberación de Israel y su salida de Egipto, Moisés y su familia se reencontraron en el desierto. Jetro,
el suegro de Moisés, llevó a Séfora y a los dos hijos de Moisés, Gersón y Eliezer, de vuelta a él en un momento clave de su liderazgo. Este reencuentro marcó una nueva etapa para Moisés, quien finalmente pudo estar con su familia después de los eventos caóticos de la liberación. Para Moisés, el reencuentro con Séfora y sus hijos no fue solo una reunión familiar, sino una renovación emocional y espiritual. En medio de la carga de liderar a una multitud de exesclavos por un desierto inhóspito, la presencia de su familia le recordó lo humano de su misión y la importancia de tener un apoyo cercano en tiempos de dificultad. El papel de Jetro en este momento no se limitó a llevar de regreso a Séfora y a sus hijos. Como hombre sabio y experimentado, Jetro observó el agotamiento de Moisés mientras intentaba liderar y juzgar al pueblo de Israel completamente solo. La carga era abrumadora, y Moisés estaba al borde del colapso. Jetro ofreció un consejo que transformó el liderazgo de Moisés. Le sugirió delegar responsabilidades, estableciendo líderes menores para manejar los casos más simples, mientras Moisés solo se encargaba de los asuntos más importantes. Este consejo no solo alivió la carga de Moisés, sino que también estableció un modelo de liderazgo más eficiente y sostenible. Este acto demuestra la influencia continua de la familia de Séfora en la vida de Moisés. No solo le ofrecieron apoyo emocional, sino también dirección práctica en los momentos más críticos. Jetro no era solo un suegro, sino un mentor que ayudó a Moisés a convertirse en un líder más sabio y equilibrado. La separación temporal de Séfora y Moisés nos recuerda que el sacrificio a menudo forma parte de cumplir una misión mayor. Séfora, al igual que Moisés, tuvo que enfrentar desafíos emocionales y prácticos en el cumplimiento del plan de Dios. Su disposición a alejarse para proteger a sus hijos y luego regresar para apoyar a su esposo demuestra un compromiso inquebrantable con el propósito divino. El consejo de Jetro, por su parte, subraya la importancia de buscar orientación sabia y estar dispuesto a delegar. Incluso los grandes líderes necesitan apoyo y dirección, y Moisés no fue la excepción. Entre las muchas figuras enigmáticas de la vida de Moisés, una mención breve pero intrigante en el libro de Números nos presenta a una mujer cusita como su esposa. Este detalle ha despertado especulación durante siglos. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué rol desempeñó en la vida de Moisés? Y, más importante, ¿por qué causó tanto revuelo entre los familiares más cercanos de Moisés? ¿Quién era la mujer cusita mencionada en Números 12? El pasaje en Números 12:1 nos dice que Miriam y Aarón, los hermanos de Moisés, hablaron en contra de él por causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. El término cusita se refiere generalmente a los habitantes de Cus, una región asociada con la actual Etiopía o Nubia, conocida por su población de piel oscura. Esto sugiere que esta mujer era de una cultura y apariencia significativamente diferentes a las del pueblo hebreo. Sin embargo, la identidad exacta de esta mujer sigue siendo un misterio. Algunos estudiosos creen que podría tratarse de una segunda esposa de Moisés, distinta de Séfora, mientras que otros sugieren que Séfora y la mujer cusita podrían ser la misma persona. Esta última teoría se basa en la cercanía geográfica de Madián y Cus, que en ciertos contextos podrían haber sido percibidos como regiones vecinas o incluso relacionadas. La crítica de Miriam y Aarón hacia Moisés parece estar impulsada por más que solo su elección de esposa. Este conflicto puede interpretarse como un choque cultural y posiblemente un desafío al liderazgo de Moisés. El matrimonio con una mujer de una cultura extranjera, y posiblemente de una piel distinta, pudo haber sido visto como una amenaza a la identidad cultural y religiosa del pueblo hebreo. No obstante, el texto bíblico es claro en mostrar que Dios tomó partido a favor de Moisés. La crítica de Miriam y Aarón no fue ignorada, al contrario, Dios intervino directamente, declarando que Moisés era su siervo más fiel y castigando severamente a Miriam con lepra. Este castigo no solo afirmó la autoridad de Moisés, sino que también envió un mensaje claro: las diferencias culturales y étnicas no limitan el alcance del propósito divino. La historia de la esposa cusita, sea quien sea, es un recordatorio de que el liderazgo divino a menudo desafía las normas y expectativas humanas. Moisés, elegido por Dios para liberar a Israel, no estaba limitado por las restricciones culturales de su tiempo. Su matrimonio con una mujer de una cultura diferente resalta la universalidad del propósito divino. La intervención de Dios en defensa de Moisés también subraya un mensaje poderoso: las críticas basadas en diferencias culturales, raciales o personales no tienen lugar en el plan de Dios. En un mundo donde las divisiones aún persisten, este relato nos invita a reflexionar sobre la importancia de aceptar y valorar la diversidad como parte de los propósitos de Dios.
La vida de Moisés, uno de los líderes más destacados de la Biblia, estuvo profundamente marcada no solo por su relación con Dios, sino también por las mujeres que lo acompañaron en su camino. Entre ellas, Séfora se destaca como un pilar fundamental, mientras que la misteriosa esposa cusita agrega una capa de complejidad a su historia. Juntas, estas mujeres representan diferentes perspectivas culturales, espirituales y emocionales que enriquecieron el liderazgo de Moisés. Séfora no fue solo una compañera de vida para Moisés, sino una fuerza transformadora que lo ayudó a moldearse como líder. En los años que vivieron juntos en el desierto de Madián, Séfora proporcionó estabilidad emocional y espiritual en un tiempo de preparación para la misión divina. Su capacidad de adaptarse a la dureza del desierto y su sensibilidad espiritual le permitieron acompañar a Moisés en su proceso de descubrir su llamado. Uno de los momentos más significativos de su relación fue el episodio de la circuncisión, donde Séfora mostró una comprensión profunda de los principios espirituales que Moisés aún debía interiorizar por completo. Este acto no solo salvó la vida de Moisés, sino que reafirmó la importancia del pacto con Dios y subrayó el papel esencial de Séfora como compañera espiritual en su vida. A través de su apoyo incondicional, Séfora ayudó a Moisés a encontrar la paciencia, la fe y el coraje necesarios para liderar al pueblo de Israel. Aunque a menudo se le considera un personaje secundario, su influencia fue crucial en los momentos más críticos de la vida de Moisés. La narrativa de Moisés se enriquece aún más al considerar la mención de la esposa cusita. Aunque sabemos poco sobre ella, la inclusión de su historia resalta la apertura de Moisés a relacionarse con personas de diferentes culturas. Esto contrasta con Séfora, cuya historia está profundamente detallada y conectada con los momentos formativos de la vida de Moisés. Séfora representa la alianza estratégica y espiritual. Provenía de un entorno religioso en Madián que, aunque diferente, complementó la formación espiritual de Moisés. Fue una compañera cercana en los momentos más difíciles, moldeando su carácter y su fe. La esposa cusita, aunque su papel en la vida de Moisés es más enigmático, su mención sugiere que Moisés continuó interactuando y aprendiendo de personas fuera de su comunidad cultural. Su unión con una mujer cusita refuerza la idea de que Moisés no solo lideró a un pueblo, sino que también vivió como un puente entre diferentes culturas. La vida de Moisés nos enseña que el propósito divino a menudo trasciende las limitaciones culturales y sociales. Dios eligió a Moisés no solo por sus habilidades, sino también por las personas que lo rodearon y lo ayudaron a cumplir su misión. Séfora y la esposa cusita son ejemplos de cómo Dios utiliza relaciones inesperadas para fortalecer y guiar a sus siervos. Estas historias también nos invitan a reflexionar sobre la diversidad. Las diferencias culturales no son obstáculos en el plan de Dios, sino herramientas para enriquecer su propósito. Tanto Séfora como la esposa cusita nos muestran que la fe y la valentía pueden venir de lugares y personas que no encajan en los moldes tradicionales. La historia de Moisés no solo es un relato de liberación y milagros, sino también una lección sobre el impacto que las personas cercanas pueden tener en el cumplimiento de un propósito divino. Las mujeres en su vida, especialmente Séfora y la esposa cusita, jugaron un papel crucial en moldear su liderazgo y destacar las enseñanzas ocultas en los relatos bíblicos. Estas historias tienen profundas aplicaciones para nuestras vidas hoy, si estamos dispuestos a reflexionar sobre ellas. El liderazgo de Moisés no se formó en los pasillos del palacio de Egipto, sino en los desiertos de Madián y las complejas relaciones que desarrolló a lo largo de su vida. Séfora fue fundamental en este proceso. Su capacidad para comprender las demandas espirituales y emocionales de Moisés lo preparó para liderar a un pueblo en el desierto durante años. Fue una compañera que lo desafió a ser obediente y a alinear su vida con los principios divinos, incluso en momentos de crisis. Por otro lado, la mención de la esposa cusita resalta otra dimensión del liderazgo de Moisés, su capacidad de trascender barreras culturales y aceptar la diversidad. En un tiempo en que las relaciones con extranjeros podían ser vistas como una amenaza, Moisés demostró que el propósito de Dios no está limitado por las divisiones humanas. Su disposición a incluir a personas de diferentes orígenes en su vida es una lección poderosa para los líderes de hoy. Ambas mujeres, de maneras distintas, enseñaron a Moisés a equilibrar las demandas de su misión divina con las complejidades de las relaciones humanas. Le recordaron que el liderazgo no se trata solo de autoridad, sino de conexión, empatía y el apoyo de aquellos que nos rodean. La Biblia está llena de personajes aparentemente secundarios que, al igual que Séfora y la esposa cusita, tienen historias poderosas que nos enseñan lecciones atemporales.
Estas figuras no solo enriquecen nuestra comprensión de los relatos bíblicos, sino que también nos ayudan a reflexionar sobre nuestro propio propósito y nuestras relaciones. Te invito a profundizar en la vida de figuras olvidadas en las Escrituras. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de su fe, su valentía o incluso sus errores? Las historias como las de Séfora nos muestran que incluso los actos más pequeños pueden tener un impacto eterno cuando están alineados con el propósito de Dios.